cargo de la doctora Mayerly Prada Rico. La doctora Prada es nefróloga pediatra, profesora de la Universidad del Rosario en la Fundación Cardio Infantil y vicepresidente de la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica en Bogotá, Colombia. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a Socolnef por la invitación, a todo el comité organizador, a mi colega Alejandra Molano especialmente. Y pues bueno, me han conferido el reto de contarles un poco acerca de los desafíos que tenemos los pediatras cuando decidimos entregar terapias extracorpóreas a nuestros pacientes. Y para esto quiero hacer un recorrido por lo que han sido los retos o los desafíos, tanto en el pasado como en el presente, y lo que nos aguarda en el futuro a los nefropediatras en este aspecto. Para empezar, quisiera hacer una reflexión acerca de si realmente los niños constituyen un reto para el pediatra cuando están en terapia de reemplazo renal continuo. Entonces, para esto, esta breve introducción, pues bueno, como todos sabemos, en los últimos años los avances en nefrología crítica han sido abrumadores. Por un lado, los avances en el entendimiento de lesión renal aguda y por el otro lado, los avances en la tecnología tanto del cuidado crítico pediátrico como neonatal, pues indiscutiblemente ha generado un incremento paralelo en la demanda de las terapias de reemplazo renal continuo en pediatría. Y esto ha confluido necesariamente en la exigencia para los pediatras de adecuar y o diseñar tecnologías que respondan a las necesidades específicas de los niños. Y todo solo con un solo propósito, y es tratar de mejorar la supervivencia o las históricas bajas tasas de supervivencia de los niños críticamente enfermos con terapia de reemplazo renal. Entonces, ¿son los niños un reto? ¿Los niños críticamente enfermos en terapia de reemplazo renal? Pues bien, yo creo que hay dos razones. La primera está expuesta en esta diapositiva, por la que, en mi opinión, los niños más que un reto son un verdadero desafío. Lo primero obedece a una serie de variables fisiológicas que van más allá del tamaño corporal, que exigen que usemos tecnologías con volúmenes extracorpóreos lo más bajo posibles o catéteres que se ajusten al pequeño tamaño de sus vasos sanguíneos, sino otras variables como lo es, por ejemplo, las características de la composición corporal, de la distribución del agua corporal total, las exigentes demandas o los exigentes requerimientos nutricionales y metabólicos de los niños. Por otra parte, el exigente control de temperatura, sobre todo cuando tratamos a recién nacidos. Por otra parte, la epidemiología nos ha mostrado que tener lesión renal aguda a menor edad aumenta aún más el riesgo de complicaciones, muerte y desarrollo de enfermedad renal crónica. Por esta razón, definitivamente usar terapias hechas para adultos en pediatría puede ser inseguro, porque un error en la depuración de líquidos, de volumen o de solutos, que en adultos podría ser insignificante, para los niños puede ser muy grave. Entonces, esto ha llevado a la necesidad de adecuar tanto la tecnología, pero además de eso, otras estrategias como adecuación de las dosis, mejorar las medidas no dialíticas como el soporte nutricional, tratar de monitorizar sustancias dializables más allá del nitrógeno ureico, por ejemplo, sino de micronutrientes o elementos traza, determinación precisa de la sobrecarga en la medida de lo posible y sin dejar a un lado definitivamente los dilemas éticos complejos, sobre todo que incluye el hecho de dializar a un niño muy pequeño, a un recién nacido. Por otra parte, es indiscutible que el volumen de pacientes pediátricos en terapia de reemplazo renal es mucho menor comparado con el de los adultos, y esto ha generado un retraso en la publicación en pediatría o en las publicaciones en pediatría. Como vemos en la diapositiva, casi que las publicaciones en pediatría se producen 30 años después que en adultos, y hacia el año 2020 el volumen de publicaciones pediátricas es significativamente menor, casi que 10 veces menor. Y esto es más acentuado si hablamos de niños muy pequeños o recién nacidos, en los cuales
la literatura o las publicaciones se producen casi 30 años después y en la actualidad los volúmenes de publicaciones son definitivamente muy bajos. Entonces, bueno, ¿cómo hemos pasado de este a este escenario, de que la terapia de reemplazo renal continuo haya sido la excepción a la regla en el caso de pediatría y hoy en día sea el estándar en el manejo de los niños con lesión renal aguda críticamente enfermos con necesidad de diálisis? Pues bien, antes de 1990 realmente la mayoría de publicaciones tenían que ver con diálisis peritoneal, hemodiálisis estándar en niños que estaban fuera de la UCI y que no tenían, pues, o en la mayoría de los casos, enfermedad renal primaria. Entre 1990 y el año 2000, pues la mayoría de estudios fueron unicéntricos con muy pocos pacientes, pero a pesar de esto, estos estudios fueron los que allanaron el camino para que definitivamente más adelante estas terapias fueran el estándar. Entre el 2000 y el 2005 ocurren dos hechos fundamentales. El primero, el reconocimiento de los efectos deletéreos de la sobrecarga en pediatría. Y lo segundo es cuando se empiezan a analizar por separado los desenlaces de los niños menores de 10 kilos y los recién nacidos. Pero hasta este punto se necesitaba sin duda un estudio multicéntrico que consolidara estas terapias. Y es en el 2007 cuando ocurre o se publica el Registro Pediátrico de Terapias de Reemplazo Renal Continuo, que parte la historia en dos. Y además, tengo que decirlo, hoy en día es la principal fuente de datos en pediatría. Entonces nos deja 5 enseñanzas. La primera, pues un cambio en el diagnóstico de los pacientes pediátricos que necesitaban terapia de reemplazo renal, dejando de ser enfermedad renal primaria para hacerlo ahora sepsis u otras. Nos enseña que posiblemente hay una mejoría de la supervivencia global de esos pacientes, especialmente si tienen enfermedades reversibles. Consolida este tipo de terapias como terapias seguras en niños menores de 10 kilos y recién nacidos y además reconoce que esta población es muy importante en términos de número dentro del grupo total de pacientes pediátricos en diálisis. Confirma que la supervivencia de menores de 10 kilos es mucho menor comparado con niños más grandes y ratifica los efectos deleterios de la sobrecarga, pero además la consolida como una de las principales indicaciones para terapia de reemplazo renal continuo en pediatría. Entonces, en el pasado los retos muy seguramente consistieron en buscar alternativas de terapia extracorpórea, especialmente para los más pequeños. Y estos son 5 escenarios de pacientes que quizás antes no nacían o si nacían no sobrevivían, pero hoy en día constituyen un pool importante de los pacientes que nosotros vemos en las unidades de cuidado intensivo. Y aunque la diálisis peritoneal ha sido una herramienta importante para los pediatras, pues estas circunstancias nos ponen en aprietos. Las 3 primeras son fotografías de niños manejados en la Fundación Cardioinfantil, la última pues, de una publicación. Pero lo que quiero mostrar es esto, niños con malformación del riñón y de la vía urinaria y patología abdominal compleja, como ese recién nacido, que tenía un catéter de nefrostomía, un catéter de diálisis peritoneal y colostomía. El segundo, un recién nacido con cardiopatía en posoperatorio de corrección de hernia diafragmática, al que le hicimos diálisis peritoneal con volúmenes muy bajos y a las 24 horas nos hace deterioro respiratorio por traslado del líquido dializante a la cavidad torácica. El tercero, una niña con un error innato del metabolismo, con más de 1000 de amonio por más de 72 horas, a pesar de diálisis peritoneal y exsanguinotransfusión. Y el último escenario, que corresponde a los recién nacidos de muy bajo peso o extremadamente bajo peso al nacer, que requieren diálisis peritoneal, como este que se realizó, según este reporte, con un tubo de drenaje percutáneo y logró sobrevivir al egreso hospitalario. 24 semanas de gestación, 260 gramos de peso. Entonces, esto nos ha obligado a los pediatras a 2 cosas. Mejoramos o ajustamos las formas de administrar diálisis peritoneal y afortunadamente surgen consensos como este, publicado recientemente, que nos dice cómo podríamos solventar estas situaciones, o definitivamente viramos a las terapias de reemplazo renal continuo extracorpóreo para niños muy pequeños. ¿Y qué es lo ideal en este escenario? Pues que los errores de ultrafiltración sean muy bajos, menores de 5 gramos hora, que los volúmenes de circulación extracorpórea sean menos del 10% del peso corporal del paciente,
que se manejen con flujos de bomba mínimos, idealmente que partan alrededor de 5 o 10 mililitros por minuto, que se puedan hacer todas las modalidades posibles y además que sean tecnologías que se puedan operar con catéteres muy pequeños, todo lo cual dista muchísimo de lo que ofrece la tecnología hecha para adultos, como se ve en esta gráfica. Entonces, en esta búsqueda continua, estos han sido los principales desarrollos en los últimos 20 años. Por una parte, tecnologías adaptadas a pediatría, como es el caso de PrismaFlex, que permite dializar niños a partir de los 8 kilos mediante el hemofiltro HF20, Prismasoc Stage, Aquadex modificado, el doctor Askenazi lo modificó para hacer hemofiltración venovenosa continua en pediatría, NIDUS, que es una tecnología que permite dializar niños desde 0.8 kilogramos y funciona mediante un sistema de jeringas que extraen repetidamente alicuotas de sangre hasta de 12 centímetros y las envía a un filtro. Y finalmente Carpe Diem, que es la tecnología que tenemos disponible en nuestro medio y está disponible en Europa desde el 2013 y está aprobada para niños entre 2.5 y 10 kilogramos de peso. Esta gráfica simplemente resume las características de cada una de esas tecnologías. Solamente quiero resaltar que estas parten con volúmenes de circulación extracorpóreas tan bajos como de 17 mililitros, superficies de filtros que van desde 0.045, todas están aprobadas por la FDA, excepto NIDUS, que recientemente publicó la experiencia de su uso seguro en una cohorte en el Reino Unido. Entonces, es por esto que las terapias de reemplazo renal continuo se han convertido en la modalidad de elección, como lo demuestra este registro europeo, en el que independientemente de la edad y del diagnóstico, definitivamente es la modalidad preferida. Entonces, en el presente, definitivamente lo que nos queda es consolidar la experiencia. Y esto básicamente resume las publicaciones, entre comillas, más robustas con las que contamos en la actualidad de cada una de estas tres tecnologías, Aquadex, Carpe Diem y NIDUS, donde se han publicado Estados Unidos e Europa, y el número de pacientes en el total de estudios como tal publicados, como se dan cuenta, pues definitivamente es un volumen muy bajo. Y localmente hemos empezado a construir nuestra propia experiencia. Estas son fotografías de 3 pacientes dializados recientemente en la cardio con esta tecnología disponible en nuestro medio. Entonces, siempre seguirá siendo un reto para los pediatras el volumen de pacientes. Siempre va a ser relativamente menor comparado con el de los adultos. Por esa razón, uno de los principales retos para los pediatras en la actualidad es lograr estudios colaborativos multicéntricos que mejoren este pool de información para, por una parte, actualizar los datos que nos proporcionó el registro pediátrico del 2017 y por otra parte, saber si realmente estos nuevos desarrollos han impactado en la supervivencia de esta población. Entonces, por esa razón esperamos con ansias resultados de estos 2 estudios, WeRock, que por una parte es una cohorte de niños con terapia de reemplazo renal continuo que se dializaron entre el 2018 y el 2021 en 7 países y 32 centros, y este ICONIC, que es un esfuerzo colaborativo de 7 centros en Estados Unidos que trata de reunir toda la experiencia alrededor de uso de Carpe Diem. Y yo quise de alguna manera indagar con los colegas, los nefropediatras, cuáles para ellos eran los principales retos en la administración de terapia de reemplazo renal continuo según su experiencia. Hice una encuesta, la contestaron 61 colegas, gracias a los que la contestaban y están aquí presentes. Como era de esperarse, la mayoría de ellos en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Cartagena y por lo demás ciudades intermedias. ¿Y qué encontré? Que casi 89% de las personas que contestaron la encuesta hacían nefrología hospitalaria, a pesar de que más del 90% en sus hospitales cuentan con unidades de cuidado intensivo pediátrico y neonatal, tan solo el 88% pueden hacer terapia de reemplazo renal continuo en menores de 18 años y menos del 10% cuentan en este momento con tecnología para menores de 10 kilos, es decir, Carpe Diem. Fíjense que a pesar de que llevamos mucho tiempo usando citrato, la mayoría anticoagulan de manera sistémica con heparina, 83%. La mayoría de los nefropediatras, 95.2%, participan en la prescripción de las terapias, pero en cuanto a la obtención del acceso vascular,
En el 73% de los casos lo hacen los cirujanos o, en su defecto, el radiólogo o el intensivista pediatra. Y me llamó la atención que tan solamente la mitad del grupo de enfermería que administra la terapia es empleado directo del hospital, por lo demás son terceros. Al subgrupo de pediatras que hacían o que hacen nefrología en hospitales de mediana y alta complejidad, les pregunté si podían hacer terapias en situaciones especiales como ECMO, SPAD o si contaban con filtros especiales como Oxiris, Cytosorb. Encontré que tan solo la tercera parte hacen terapia con ECMO y alrededor de un 10% pueden hacer SPAD o cuentan con filtros especiales. Y finalmente, en cuanto a la pregunta de cuál consideraban ellos eran los principales retos para administrar terapias en nuestro país, encontré que casi la mitad, 1 de cada 2, manifiesta que corresponde a las barreras para disponer de la tecnología, los insumos y los catéteres, barreras en cuanto a la capacitación y conformación de grupos expertos y dificultades para contar con la disponibilidad 24/7 del especialista encargado de obtener el acceso vascular. Y esto me parece importante porque una menor parte de los nefrólogos manifestó que la falta de participación del nefropediatra en las UCIs era para ellos una dificultad vigente. Me parece eso muy importante destacar de la práctica de la nefrología pediátrica en nuestro país por investigaciones como esta de la Universidad de Washington, que demostró en esta gran cohorte que involucrar al nefrólogo pediatra en las rondas de la unidad de cuidado intensivo neonatal disminuía no solamente la incidencia de lesión renal aguda, sino los resultados en términos del seguimiento del paciente posterior a la UCI por el nefropediatra. Esta gráfica simplemente resume lo que tenemos en cuanto a supervivencia del paciente pediátrico en terapia de reemplazo renal continuo antes y después del registro pediátrico. Como vemos, aunque la supervivencia global y especialmente de niños con enfermedades reversibles como intoxicaciones ha mejorado ostensiblemente, los pacientes menores de 10 kilos con disfunción orgánica múltiple, sepsis y otras condiciones específicas como insuficiencia hepática tienen aún niveles o tasas de supervivencia muy bajos, en la mayoría de los casos inferiores al 50%, lo que indica que para nosotros esto sin duda es un reto. Y por esta razón, hoy en día uno de nuestros retos es tratar de seguir consolidando la experiencia y poder lograr probar la seguridad y eficacia de dispositivos como estos, de los que nos han hablado ya en la primera parte, MARS, por ejemplo, de lo cual hay muy poco en pediatría, o simplemente filtros que nos permitan de alguna manera mejorar condiciones inflamatorias como sepsis. Y sin duda, pues en el futuro lo que nos espera o lo que nos aguarda a los nefrólogos en general, y creo que esto no solamente es para los pediatras, es caminar hacia la medicina de precisión, es decir, tratar de entregar terapias absolutamente adecuadas a las necesidades específicas de cada paciente. Y esto sin duda urge aún más en el paciente pediátrico con tantas necesidades especiales. Este es un ejemplo de este modelo en el que idealmente deberíamos tener la posibilidad de identificar al paciente que tiene poca probabilidad de recuperarse de su lesión renal e iniciar tempranamente una terapia de reemplazo renal mediante el uso de nuevos biomarcadores, pruebas de predicción o test de predicción como el índice de algina renal o el test de estrés con furosemida, a través del uso de registros médicos electrónicos, entregar la dosis individualizada mediante el uso de sensores online que permitan medir no solamente toxinas urémicas, sino otra clase de sustancias como micronutrientes y elementos trazas, poder determinar la ultrafiltración neta del paciente mediante impedanciometría o dispositivos vasculares periféricos que permitan lograr este objetivo. Cuidar muy bien las dosis de los medicamentos entregados de acuerdo a la cinética o la depuración de cada uno de los fármacos y finalmente saber cuándo suspender en un momento adecuado la terapia mediante herramientas como por ejemplo medir en tiempo real la tasa de filtración glomerular y por supuesto conjugando esta información con lo que nos aportan los nuevos biomarcadores. Y finalmente, lo que quiero decir, y esta foto, el crédito se lo debo totalmente a una de mis maestras, la doctora Silagui Espitaleta, que está acá presente, y es que hacer terapia de reemplazo renal continuo en pediatría definitivamente va más allá del reto
de entregar terapias con una tecnología avanzada. Y esto creo que los pediatras lo hacemos muy bien, y es aceptar el desafío continuo de entregar terapias humanizadas, como creo que esta foto lo demuestra perfectamente. Muchísimas gracias.